Hola, buenas tardes a todos y todas. Nos alegra mucho que nos acompañen el día de hoy. Este es el segundo foro que realizamos y que hace parte del primer ciclo de nuestra Escuela de Liderazgo Democrático. Ustedes saben que hemos establecido dentro de esta metodología de las escuelas la realización de estos foros para llevar a cabo reflexiones que nos permitan identificar retos y perspectivas de diversos temas y que nos permiten además ampliar nuestro trabajo en las tutorías. Antes de comenzar, quiero dar unos avisos parroquiales. Recordarles que deben registrarse en la plataforma de la Escuela de Liderazgo Democrático y que en la página web pueden encontrar los tutoriales. La página, recordemos, es escueladelliderazgo.com. Allí pueden encontrar los tutoriales para hacer ese registro, donde van a poder tener el acceso a los materiales, a las distintas actividades y, por supuesto, para realizar el registro del trabajo que estamos haciendo de tipo autónomo, ¿sí? Y que es muy importante para nosotros que se registren porque de esta manera podemos tener nuestros grupos y hacer la distribución de las tutorías. Por otro lado, también contarles que ya la escuela cuenta con WhatsApp. El número es 315-545-5688. Es un número de WhatsApp para resolver cualquier duda, cualquier inquietud que tengan sobre la plataforma, como procesos de inscripción, materiales. Cualquier inquietud que ustedes tengan pueden acceder al 315-545-5688 y también tenemos un correo electrónico en donde también pueden presentar sus dudas, algunas inquietudes o comentarios, info@escueladelliderazgo.com. Quiero preguntarles si me están escuchando bien. Sí, te estábamos escuchando bien. Perfecto. El día de hoy entonces es el segundo de nuestros foros y vamos a tener a dos expertos en los temas de economía política, quienes nos van a ayudar a desarrollar pues una reflexión sobre esta crisis económica que hoy hoy se está dando en Colombia y garantía de derechos. El foro entonces hace parte del primer ciclo de formación del Diplomado de Liderazgo Democrático, un diplomado que desarrollamos entre PAN para el Mundo, con Ciudadanía y Viva la Ciudadanía, con la financiación de la Unión Europea y la certificación de la Universidad Nacional. También participan una serie de organizaciones sociales de diversos departamentos del país y de Bogotá. Y ya tuvimos ese espacio el jueves pasado donde estuvimos trabajando el tema de democracia y el día de hoy pues queremos entonces tener una reflexión sobre estos temas de economía y de derecho. Nos acompaña ya Mario Valencia, quien es economista, magíster en gobierno y políticas públicas, docente de economía del CESA y la Universidad Nacional. Además, es columnista del Espectador, director de Conexión Análisis e integrante de la Red de Trabajo Fiscal. Bienvenido, Mario, y muchas gracias por acompañarnos y por contribuir con este trabajo de la Escuela de Liderazgo Democrático. Hola, Verónica, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte y a todas las personas que están aquí en este espacio en el día de hoy. Mario, nosotros habíamos pues planteado dos preguntas para trabajar el día de hoy. La idea es que puedan ustedes tener esas preguntas guía que fueron: ¿cuáles son los principales retos que debe enfrentar el sistema económico y productivo en Colombia? Y entonces, a partir de ahí, ¿cuáles deberían ser los elementos de una agenda ciudadana del sistema económico para la garantía de derechos de todos y todas las colombianas? Ya habíamos quedado en que tiene después 40 minutos, mientras también llega nuestro otro experto para conocer su punto de vista. Entonces, adelante. Listo, Verónica. Bueno,
de acuerdo entonces a esas dos preguntas, los principales retos del sistema económico y productivo en Colombia hoy. Para simplificar y de pronto, yo no sé si, Verónica, va a haber alguna oportunidad como de preguntas o de comentarios Claro. después, o así como una retroalimentación. Bueno, les voy a Así plantear. es. Es como o si quieres podemos hacer una reflexión sobre la primera pregunta, ahí paramos y hacemos miramos quiénes han hecho algunas preguntas o comentarios y luego puedes continuar, si quieres lo podemos hacer así también. Listo, perfecto, perfecto. Listo. Entonces, bueno, voy a comenzar, digamos, como con dos retos que tiene Colombia desde el punto de vista económico, pero que involucra lo social. Y voy a desarrollar toda la idea alrededor de estas dos grandes problemáticas que tiene el país, partiendo de que no son los únicos problemas que hay en Colombia, que Colombia tiene muchos otros problemas económicos, políticos, sociales, de seguridad, bueno, una cantidad de problemas, pero vamos a tratar de buscar, digamos, como también soluciones a partir de dos de ellos que yo creo que hacen parte como de la estructura de los problemas del país. También teniendo en cuenta que hay muchas otras estructuras e instituciones que han jugado un papel importante en el crecimiento, en algunos elementos de desarrollo que tiene Colombia. Es decir, nosotros no podemos plantear que Colombia es un país extremadamente pobre o que es el país más atrasado o que es el país más corrupto, porque no lo es. Digamos, ¿sí? Lo que nos muestran los indicadores y los escalafones a nivel mundial es que Colombia es un país que es muy corrupto, tiene unos niveles de corrupción muy altos, pero no es el país más corrupto del mundo, que no somos el país más pobre, de hecho somos un país de ingreso medio, y eso tiene unas implicaciones también en términos del bienestar de una parte de la población. Y lo que sí somos es un país muy desigual, o sea, en eso sí estamos como en los primeros puestos a nivel mundial, es que estamos entre los países más desiguales del planeta, así que eso implica unos retos y es que lo que se hace bien se tiene que mejorar, lo que se hace mal se tiene que reformar y por eso quiero plantear, digamos, esos dos problemas que están como parte de la estructura económica. El primero, si se quiere, es más social y es más interno, que es el problema del empleo. Colombia tiene una estructura de mercado laboral en donde todos los sectores, de hecho hace muy pocas semanas, una misión de empleo que conformó el gobierno nacional, entregó sus resultados, trabajaron por alrededor de un año, poco más de un año trabajaron, y coinciden con todos los análisis que desde los movimientos sociales, sindicales, académicos hemos venido haciendo desde hace décadas, y es que la estructura del mercado laboral colombiano es muy precaria. Lo primero que quiero decir es, tenemos que el primer problema social interno es el del empleo y tenemos una estructura de mercado laboral muy precaria y que es sistemático. O sea, esto no es por la pandemia, no es porque la reactivación no se ha dado como es, sino que ya veníamos desde años atrás, incluso, por ejemplo, y voy a dar aquí, no voy a dar tantas cifras, porque las cifras siempre cambian y lo pueden confundir a uno, pero desde el año 2015 nosotros teníamos un incremento de los niveles de desempleo y desde el año 2016 una reducción de la ocupación. O sea, aumentaba el desempleo y quienes ya estaban trabajando reducían la ocupación. O sea que, insisto, esto no es solamente por la pandemia. No podemos decir que la pandemia generó esto, sino que de forma estructural tenemos un problema de precariedad del mercado laboral que se refleja en cosas como las siguientes. Primero, que la mayor parte de los trabajadores en Colombia, alrededor del 40% de quienes tienen una ocupación, lo hacen en actividades que son de baja calidad, de alta informalidad y de poca remuneración, como por ejemplo actividades como el comercio. O sea, tenemos actividades de baja calidad estoy hablando de baja calidad en términos de la vinculación laboral, en términos de la formación y la capacitación que se necesita para esa vinculación laboral, de alta informalidad, es decir, de actividades de rebusque, actividades de trabajadores por su propia cuenta y de baja remuneración.
De hecho, el 76% de las personas que están ocupadas en Colombia se ganan menos de 1,5 salarios mínimos. Estamos hablando casi 3/4 partes de la población tienen un ingreso inferior a 1,5 salarios mínimos. Y el 24%, tan solo el 24% de la población colombiana tiene un ingreso superior a 1,5 salarios mínimos, pero la mala noticia es, o una noticia que es peor que esa incluso, y es que sean tan poquitas personas que ganen más de 1,5 salarios mínimos, es que ese porcentaje de la población viene disminuyendo en los últimos años. En la última década cayó 3 puntos porcentuales en la participación de las personas que se ganan ese salario mínimo. Sí, o sea, en el año 2010 teníamos el 27%, hoy tenemos 24% de personas que se ganan más de 1,5 salarios mínimos. La mayor parte de las personas, una parte muy importante de las personas no tienen ninguna titulación. Todavía tenemos una prevalencia muy alta hacia personas que están ocupadas sin ningún título, sin ninguna formación y sin ninguna capacitación especializada en hacer su trabajo, alrededor del 42% de la población. Y sí es cierto también, porque pues hay que decir las cosas como lo muestran la información estadística, la información oficial, sí es cierto que el número de personas con bachillerato ha aumentado, con título bachiller ha aumentado, pero la proporción de las personas que tienen educación técnica y educación profesional se mantiene casi estable. Aumentan los bachilleres, se reducen los que no tienen ningún título, aumentan los bachilleres, pero los técnicos y los profesionales se mantienen casi estable en la última década. Y toda esta situación de precariedad que he querido mostrar con esta información, que es información oficial del DANE, lo que he querido mostrar es que esta precariedad del mercado laboral, le doy un saludo a Jorge Iván, que aquí ya entró, gusto saludarte, Jorge Iván. Esta situación de precariedad del mercado laboral nos lleva también a una precariedad de las empresas. Nosotros tenemos, digamos, uno podría decir lo siguiente, el mercado laboral colombiano es informal en una muy buena medida porque las empresas son muy informales. Tenemos una prevalencia de micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo micros y pequeñas empresas en un gran número, con muy poca capacidad de vincular fuerza de trabajo a sus actividades, porque hacen parte de sectores de la economía que tienen muy poca capacidad de generación de valor, muy poca capacidad de generación de valor. Ya lo decía al principio, el mercado laboral, donde más trabaja la gente en Colombia es en el comercio, pues asimismo son las empresas de ese sector, que son principalmente empresas importadoras, con muy poca capacidad de transformación, de añadir valor, de añadir ciencia y tecnología en sus procesos. Entonces tenemos un mercado laboral que es el reflejo de empresas precarias, de empresas de baja calidad también, y que al mismo tiempo, desde el punto de vista cultural, también tiene una alta discriminación, especialmente, no únicamente, pero especialmente en materia de género. O sea, nosotros excluimos de las oportunidades y del mercado laboral y empresarial, de la dinámica económica, si lo podríamos decir incluso de la economía de mercado, excluimos como una cuestión cultural casi sistemática a un número muy importante de mujeres que podrían jugar, pues digamos, un papel muy importante dentro del crecimiento económico y dentro de la economía de mercado. Yo voy a leer solamente para finalizar esta primera parte, ya paso a la segunda, quisiera solamente graficar, ustedes queden en su cabeza con esta narrativa que yo quiero hacer, que es algo que he construido yo alrededor de datos del Banco Mundial, que es algo así como la historia de las desigualdades en Colombia, contada más o menos de la siguiente forma. Si un niño nace en Colombia en uno de los 5.700.000 hogares de ingreso bajo, son los que tenemos en hogares de ingreso bajo. Si un niño nace, un niño o una niña, nacen en uno de esos 5.700.000 hogares, ese niño o esa niña va a presentar una tasa de retraso en su crecimiento que es 3 veces mayor que la de un niño de ingreso alto.
¿sí? Digámoslo de esa forma, ese niño pobre se alimenta menos, también va a recibir 2,5 años menos de educación. Cuando salga al mercado laboral, va a tener menos formación. Los datos del Banco Mundial lo que dicen aquí es que entre 141 países estudiados, Colombia ocupa el número 109 como uno de los peores en el uso de tecnologías. Así que su salario promedio real por hora será muy bajo, el segundo más bajo de América Latina, y cuando ya no pueda trabajar más, no habrá ahorrado lo suficiente y no tendrá pensión y seguridad social y seguirá siendo pobre. El problema es que no acaba ahí. ¿Sí? Uno diría, bueno, sí, pero ese es un caso específico, lo estoy diciendo, un caso de un niño en 5,7 millones de hogares que le pasa esto a lo largo de su vida y termina su vida siendo pobre, pero el problema se replica generacionalmente. O sea, también lo que muestra el Banco Mundial es que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, si alcanza a conocer a los tataranietos, todos serán pobres, y los datos que prueban esto es que entre 146 países analizados, Colombia ocupa el 122, entre los peores en persistencia de la desigualdad intergeneracional. Es decir, esto es lo que yo llamo una novela de poco más de 100 años de soledad y de pobreza. Ese es, digamos, un primer elemento. El segundo, lo voy a explicar más rápidamente. El segundo es un problema externo macroeconómico externo, ¿sí? Es un problema que afecta el equilibrio macroeconómico del país y se genera principalmente por la forma como Colombia se relaciona con el resto del mundo. Yo soy amigo que Colombia se relacione con todos los países del mundo de manera económica, comercial, que importemos, que exportemos. El mundo realmente es un mundo globalizado en el sentido amplio de la palabra. Y las telecomunicaciones y el transporte y la tecnología han hecho que esa globalización sea pues, aún mucho más importante en nuestras vidas. Yo cojo un teléfono ahora y me comunico con una persona en tiempo real, me comunico con una persona que está en Australia y puedo comprar algo en Amazon y puedo ver qué está pasando en las noticias en estos momentos en Ucrania en tiempo real. Yo incluso me meto a TikTok y puedo ver en vivo transmisiones de personas que están grabando desde Ucrania y nos están contando en tiempo real lo que está pasando en ese territorio en estos momentos. Así que oponerse a eso, pues, no se puede oponer, digamos, pero no tiene mucho sentido lógico. El problema es la forma como lo hacemos. Porque la forma en que nosotros lo estamos haciendo es generando un déficit estructural en las cuentas, en la forma en que en todas las relaciones que nosotros tenemos con otros países, mantenemos un déficit que implica que Colombia exporta muy poco, compra mucho y además una parte importantísima de la plata que entra por inversión extranjera se va nuevamente del país, que eso se conoce como la renta de los factores. Y doy un dato que Jorge Iván conoce muy bien, y es que por cada dólar nosotros contabilizamos y siempre el gobierno echa globos y hace cuentas alegres con la plata que entra de la inversión extranjera, pero nunca nos dice la que sale. En Colombia, por cada dólar que entra de inversión extranjera, sale 80 centavos de dólar por renta de los factores. O sea, entra la plata, claro, pero vuelve y sale con las ganancias del capital, ¿sí? Y cada vez, lo que ha pasado en los últimos años también, en las últimas 2 décadas, es que cada vez más lo que nosotros vendemos al mundo, nuestras exportaciones, son capaces de pagar menos nuestras importaciones. Hemos perdido 25 puntos porcentuales en las últimas 2 décadas de los dólares que necesitamos para pagar las compras externas del país. Así que lo que significa es que ese déficit cada vez es más alto. ¿Qué significa que ese déficit sea más alto? Y yo hago siempre este ejercicio como mis estudiantes. Nosotros no nos preocupamos tanto por esos temas porque creemos que lo que compramos, lo compramos en pesos. Entonces tenemos una creencia de que todo lo compramos en pesos. Yo voy al Éxito y el celular me lo compro en pesos, y el computador desde el que estoy hablando lo compro en pesos, y la lámpara que tengo aquí al lado la compro en pesos. No, realmente la estamos comprando en dólares porque la estamos importando. Lo que pasa es que pues por el tipo de cambio, por la forma de cambio, nos da la impresión de que la pagamos en pesos.
pero la estamos pagando en dólares. Y esas necesidades de dólares obligan al Estado, a la nación colombiana, a un mayor endeudamiento. O sea que necesitamos más dólares. El Estado se tiene que endeudar cada vez más. Y entre más se endeuda el Estado, le quita más recursos internos a nuestra sociedad para hacer el gasto fiscal, para hacer el gasto público. O sea, entre más nos endeudamos, entre más alto es este déficit, más esfuerzo tiene que hacer el Estado por pagar el servicio de la deuda, por atraer inversión extranjera con beneficios tributarios. Así que los recursos disponibles para invertir en la infraestructura, en el gasto social, en la renta básica, en los subsidios, en la salud, todo van a ser cada vez menores, porque primero se atiende lo de afuera, y de hecho nuestro presupuesto está armado de esa forma. Nosotros primero cumplimos con los compromisos externos y después cumplimos con los compromisos nacionales. Y si hay menos recursos, pues hay menos posibilidad de invertir en empresas, de invertir en educación, de invertir en tecnología, de invertir en carreteras. Así que, digamos, esto es, digamos, desde el punto de vista de las necesidades de la estructura económica y productiva del país, es, digamos, como los dos grandes elementos, no son los únicos. Esto se deriva en muchos otros problemas, pero pues obviamente no nos queda mucho tiempo para explicarlos, pero yo condensaría esa forma en estos dos problemas: el problema del mercado laboral, resolver el mercado laboral, y resolver el problema del el déficit externo, los dos grandes problemas económicos y sociales del país. ¿Cuál es la solución? Y la digo rápidamente. La solución es que nosotros ya, si este problema se hubiera presentado hace 100 años, hubiera sido más fácil resolverlo, porque hace 100 años la única preocupación desde el punto de vista económico era generar crecimiento económico. Si este problema se hubiera presentado hace 100 años, si estuviéramos dando esta conferencia en el año 1922, la respuesta hubiera sido sencilla, y es crecer económicamente, generar crecimiento. Pero como estamos en el año 2022, tenemos otros retos. Ya no solamente es suficiente crecer, que lo necesitamos hacer, Verónica, necesitamos crecimiento económico. Necesitamos crecimiento económico, pero acompañado de sostenibilidad ambiental. No podemos crecer de cualquier forma, porque pues tenemos ya las repercusiones y el impacto del cambio climático. O sea que no solamente es crecer, sino que tenemos que crecer con procesos de transición energética, con energías renovables, con procesos más limpios, con la menor impacto ambiental que podamos generar, y además tenemos que crecer equitativamente. Nosotros no podemos seguir dejando a una parte de la población por fuera de la economía de mercado, que es, desde el punto de vista de la desigualdad, no solamente éticamente reprochable, sino que es un obstáculo al crecimiento económico. Si yo dejo por fuera de la economía de mercado a los que necesito que consuman, a los que necesito que demanden servicios, a los que necesito que se eduquen, que se formen para que hagan parte del proceso productivo, pues no solamente es reprochable éticamente dejarlos atrás, como dicen ciertos mensajes de organizaciones, sino que desde el punto de vista de las cuentas tampoco cuadra. Yo no puedo tener una economía próspera que genere bienestar, que genere bienes y servicios que mejoran la calidad de vida de la población, si la mayor parte de la población no hace parte de esas dinámicas económicas. Y que hay que generar crecimiento económico sostenible ambientalmente y con equidad. Y esto orientado hacia generar desarrollo, pero un desarrollo pensando en el bienestar de la población. Entonces, yo creo que esa es la meta final. La meta final es, si queremos que la gente coma mejor, si queremos que la gente viva en mejores sitios, se transporte mejor, se vista más, digamos, en términos, pues, que no anden con los zapatos rotos, que se transporten de mejor forma, que tengan mejor acceso a bienes, a servicios públicos domiciliarios, a mejor atención en salud, a mejor atención en educación. Si queremos eso para la población, pues tenemos que cumplir con esos propósitos de crear más riqueza, sostenible ambientalmente y con equidad. Para crear más riqueza implica ya otras transformaciones desde el punto de vista productivo, y es que tenemos que volver a pensar y hacer un acuerdo como sociedad en la agricultura y en la industria como sectores fundamentales del crecimiento económico de nuestro país. Hoy no lo son, hoy es el comercio, y el comercio de importaciones,
y el sector financiero y las importaciones. Entonces, pues, no lo es. O sea, nos toca volcarnos como sociedad a volver a creer nuevamente en las inversiones que necesita el campo, en las inversiones que se necesitan en la transformación de esas materias primas que salen del campo, en las ciudades, en la industria, para poder generar esta riqueza que nos otorgue esos bienes y servicios. Yo dejaría esta primera parte hasta ahí, no sé si vamos a intercambiar, pero digamos que esa sería como la primera pregunta que me hicieron. Sí, Iván, bienvenido. Bienvenido al foro. Quisiera aprovechar para presentarlo de una vez. Quiero leer algunos comentarios y algunas preguntas que han hecho los que participan en este foro y posteriormente pues repetiré la primera pregunta para usted, ¿le parece? Entonces, el señor Jorge Iván González es filósofo de la Universidad Javeriana, magíster en Economía de la Universidad de los Andes y doctor en Economía de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Su tesis doctoral fue sobre finanzas públicas. Es profesor de las Universidades Nacional y Externado. Fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional entre 1993 y 1996, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID de la Facultad de Ciencias Económicas durante 6 años. Además es investigador en temas como política fiscal, macroeconomía, elección colectiva, dinámicas urbanas y calidad de vida, tarifas de transporte, eficiencia de la educación y ética y economía. Bienvenido nuevamente. Agradezco a Mario esta primera parte. Quiero comentar algunos de los, quiero leerles un poco los comentarios que han puesto los participantes acá. Haré lo posible en leer los que más puedan, sobre todo desde el principio de la charla. Dice, por ejemplo, Clemente Garay, ¿se podría confirmar que la precariedad laboral puede ser también por la precariedad en la formación de los empleadores? Dice también Heriberto, esto es el resultado de la profundidad del modelo catastrófico neoliberal y del cacareado emprendimiento del señor Duque. Juan Carlos Alfonso Martínez dice, diríamos empresas de baja calidad o emprendimientos con escasos recursos, o son emprendimientos de supervivencia. Alejandra Guerra dice, entonces el emprendimiento conlleva crear microempresas con poca capacidad para vincular, exportar, entre otros. ¿Cuál sería el método o la forma para salir de esa sistematización? Bueno, hay una serie de comentarios. Por ejemplo, Luis dice el 50% del presupuesto nacional prácticamente es para pagar intereses de la deuda externa. Miremos si eso es cierto que nos dice Mario. Heriberto Flor dice, somos una sociedad altamente dependiente y desgraciadamente no se avisó la solución a corto plazo y siempre con el cuento de que tenemos que crecer, pero ¿crecer para qué? ¿En beneficio de quién? Bueno, esas son algunas de los comentarios que tenemos y aquí hay unas preguntas. Si bien Marco Antonio nos decía como que ampliáramos un poco por qué precaria y por qué falta de educación, creo que Mario lo pudo presentar y desarrollar más. William Gómez pregunta, ¿el sistema de libre mercado genera mayor empleo o por el contrario lo disminuye? Sandra Chiquiza dice, muy buena tarde en el foro. Bueno, esto es con respecto al formulario. Daniel José Cantor dice, por la devaluación del peso, ¿no podría haber una alternativa de dolarizar la economía? ¿O sería peor el remedio que la enfermedad? Y William Gómez dice, entonces, ¿qué impacto ha tenido la pandemia del COVID-19 con respecto al desarrollo económico? No sé si hacemos esta primera ronda de preguntas con Mario y posteriormente entonces abrimos la charla con Jorge. Bueno, el problema no es tanto de las empresas. Bueno, las empresas son personas, ¿no? Las empresas son figuras jurídicas, pero son personas, son la misma población colombiana. Y cuando hablamos de empresas, yo creo que es importante tener en cuenta lo siguiente, y es que el 99% de las empresas en Colombia
son micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, aquí estamos hablando de que cuando hablamos de empresas estamos hablando de la misma población con los mismos niveles de ingreso más o menos, pero digamos en otras dinámicas. La mayor parte de las empresas en Colombia, por ejemplo, son unipersonales. Personales es que solamente emplean al dueño de la empresa. Entonces uno habla de empresas y se imagina pues el empresario andando en camionetas y andando en helicópteros, pero eso es el 1% de las empresas del país, el 1%. Y tampoco sería tantas empresas. En Colombia hay 1.500.000 empresas. O sea que imagínense que el 1% de eso es un porcentaje muy, muy bajo de empresas que tienen cierta forma de desenvolverse pues, en la economía de mercado. La gran mayoría están en la subsistencia, en el rebusque. Como les decía, empresas unipersonales. Yo voy a la Cámara de Comercio y creo una empresa y entonces yo digo, sí, yo soy empresario, y el empresario soy yo, solamente. O sea, en vez de estar empleado, pues soy empresario. Pero son más o menos las mismas condiciones. Yo creo que hay que tener en cuenta eso para entender por qué las empresas no pueden solas. Y hacían varias preguntas sobre el tema del emprendimiento. El emprendimiento es un concepto, incluso si se quiere, el emprendimiento es un concepto psicológico. Sí, hay personas que tienen mayor capacidad de ser emprendedoras que otras, pero en general toda la especie humana es emprendedora. O sea, este es como una especie como de característica humana, sino que aquí lo han querido volver como un proceso mágico en el que le dicen a las personas sean emprendedoras como una cuestión de motivación personal, ¿sí? Medio esotérica. Yo me leo un libro de Deepak Chopra y me vuelvo emprendedor y voy y monto una empresa y me vuelvo Bill Gates. Pues eso no ocurre así. Eso en el mundo real no ocurre de esa forma. Todos como especie humana somos emprendedores, pero el emprendimiento se desarrolla solamente en entornos que son favorables. Si usted, a mí me gusta mucho poner este ejemplo, si nosotros mañana nos traemos 10.000 millones de dólares y los ponemos en una mesa en el Guaviare y decimos, vamos a construir cohetes espaciales, a los 6 meses ni están los 10.000 millones de dólares, ni están los cohetes espaciales, ni hay absolutamente nada porque el entorno no es adecuado. Ni está la infraestructura, ni está la energía, ni está la tecnología, ni está el internet, ni están las personas formadas para hacer los cohetes espaciales. ¿Sí? Si mañana nos traemos 10.000 millones y yo digo, listo, contratemos a los 100 ingenieros aeroespaciales colombianos que son capaces de hacer cohetes espaciales, pues no los hay. Vamos a traerlos de otro lado. Así que el emprendimiento y las empresas tienen posibilidad de crecer y desarrollarse en entornos que son amigables al emprendimiento empresarial. Ahora, eso en la economía de mercado se puede lograr, pues estamos en la economía de mercado en el mundo y hay países que lo logran y hay otros que no. Los países que lo logran son los países que le apuestan a que sus estados, con sus presupuestos, inviertan en investigación, inviertan en profesionales, inviertan en formación, inviertan en carreteras, inviertan en mejores servicios de electricidad, pero son los estados los que invierten. Uno piensa que son las empresas y cuando uno va y mira el desarrollo de las empresas, de una empresa, por ejemplo, como Tesla, entonces uno dice Tesla o SpaceX, que son estas empresas que lanzan, empresas privadas que lanzan cohetes al espacio y llevan astronautas a la Estación Espacial Internacional. Y uno dice, no, pues vean qué berraquera de emprendimiento empresarial. Claro, SpaceX es una empresa súper exitosa, con un gran emprendimiento, al que el gobierno estadounidense, la NASA, le regaló 3.000 millones de dólares para que construyera un cohete espacial. Entonces, pues con el Estado al lado, amigo, socio de las empresas, es mucho más fácil hacerlo. Y la última, lo de la dolarización. Yo creo que no, obviamente, yo creo que Jorge Iván tiene mucho más que decir sobre esto, pero yo no creo que sea una buena idea la dolarización, porque la dolarización, claro, la moneda de nosotros ha venido perdiendo valor, ¿no? Eso no es nosotros siempre vemos esto como cosas coyunturales, pero realmente si uno mira los últimos 30 años, la moneda colombiana ha venido sistemáticamente perdiendo valor. Y eso tiene que ver con que lo que nosotros producimos internamente no nos da para relacionarnos con el resto del mundo. Eso es un factor. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos dolarizamos? Perdemos una herramienta de política económica que es muy importante,
que es la autonomía, la autoridad monetaria, la capacidad de hacer emisión de dinero. Nosotros lo podemos hacer y de hecho lo hacemos. El Estado colombiano, el gobierno, el Banco de la República influyen para que haya emisión de dinero en pesos, porque en una muy buena medida esto se explica porque la mayor parte de las cosas, como yo lo explicaba ahorita al principio, la mayor parte de las cosas las compramos pues en pesos. Si vamos a ir a hacer una transacción en el Éxito, pues la hacemos es en pesos. Y eso le da una autonomía a la autoridad monetaria del país de tener herramientas para poder tener este control en la emisión de dinero. Así que lo perderíamos y quedaríamos como Ecuador. Ecuador no tiene esa posibilidad. O sea, que ¿cuál es la única posibilidad de Ecuador de tener dinero? A través de sus exportaciones o de la inversión. Y eso le cuesta, digamos, tiene un esfuerzo mucho mayor que hacer Ecuador para conseguir los dólares que lo que podemos hacer nosotros, por ejemplo. Gracias, Mario. Jorge Iván, nosotros estamos sobre la primera pregunta que les habíamos planteado como parte de la reflexión para este foro y tiene que ver cuáles son los principales retos que debe enfrentar el sistema económico productivo en Colombia y a partir de allí, entonces, cuáles deberían ser esos elementos que debe tener una agenda ciudadana del sistema económico para la garantía de derechos de todos y todas. Mario quiso como primero ahondar sobre esta primera pregunta de los retos y entonces luego podemos resolver el tema, la pregunta sobre la agenda. Adelante, Jorge Iván, si usted quiere también hacer su charla completa con los 40 minutos o estos 20 minutos para la primera pregunta. Muchas gracias. ¿Me están oyendo? Sí, señor. Muchas gracias, Verónica. No, pues yo prefiero, entonces si quieren, siguiendo un poco el orden que están proponiendo, responder la primera pregunta, digamos, unos 15 minutos, si quieren. Y Perfecto. después volvemos a la segunda, que es el tema de los derechos. Así es, perfecto. Adelante. Entonces, pues en principio, muchas gracias por la invitación. Me alegro muchísimo de verlos a ustedes, de ver a Mario. Coincido con todas las apreciaciones que ha hecho Mario en esta intervención. Entonces, para mí, ¿cuáles son los retos de la economía colombiana actualmente? Que es la primera pregunta. Yo comenzaría, ¿están viendo la presentación, Verónica? Sí, señor, y tenemos comentarios que si puede hablar un poco más fuerte, por favor. Bueno, yo comenzaría, ahí están oyendo bien, Sí. con mencionar el último informe de la OCDE, que a mí me parece absolutamente curioso, y yo diría hay una especie de bipolaridad de la OCDE. Yo no entiendo cómo la OCDE dice, comillas, a lo largo de las últimas décadas, Colombia gozó de una estabilidad económica notable debido a sus políticas macroeconómicas sólidas. A mí esto sencillamente me da risa. Y lo primero que quiero decir es que, lejos de haber tenido una estabilidad económica notable, lo que tiene Colombia es un proceso de fragilización estructural de su economía. Pero entonces lo curioso de la OCDE es que al mismo tiempo reconoce, comillas, que Colombia tiene uno de los niveles de pobreza, desigualdad de ingresos e informalidad del mercado laboral más elevados de América Latina. Yo no entiendo cómo uno puede decir que una economía
tiene una estabilidad económica notable y al mismo tiempo afirmar que los niveles de pobreza, desigualdad e informalidad son los más elevados de América Latina. Esto es una especie de dicotomía. Una economía no puede estar bien si las condiciones sociales están tan mal como lo reconoce el informe de la OCDE. Entonces, lo primero que quería resaltar es esa situación absolutamente incomprensible, a no ser que uno tenga esa esquizofrenia que han tenido muchos ministros de Hacienda de Colombia, que predican la sana estabilidad macroeconómica del país y no reconocen las dificultades sociales que tiene Colombia. Este es un cuadro que a mí me parece absolutamente contundente y que toca algunos de los puntos que ya estaba mencionando Mario. Esta es la estructura de exportaciones de Colombia. Cuando uno compara lo que pasó a lo largo de estos años, desde los 60, miren este cuadro. En 1965, en la estructura de exportaciones, el petróleo y los minerales pesaban el 17%. Hoy, el petróleo, el carbón y los minerales pesan el 66%, 67, 68%. Las exportaciones industriales en los 90, después de todo el modelo de sustitución de importaciones, eran 16%, hoy son el 6%. Es decir, y esto lo ha estudiado también mucho Mario y los colegas, ha habido una reprimarización de la estructura productiva del país. A mí no me pueden decir que la economía colombiana es sólida cuando cada vez más dependemos del petróleo y del carbón. Y lo más impresionante es que después de la firma de los acuerdos de Glasgow, el gobierno esté diciendo que hay que incentivar hoy la exportación de carbón y de petróleo. Obviamente, cuando el precio del petróleo empieza a subir y llega a $120 el barril, pues indudablemente la conclusión es: exportemos más petróleo. Perfecto, exportemos petróleo, pero hagamos la transición energética. Hay que preguntarle al gobierno colombiano cuál va a ser el uso de los excedentes y de la bonanza que garanticen efectivamente la transición energética. Entre 1960 y 1970, la tasa anual de crecimiento del PIB fue 4.48. Era el periodo de la CEPAL. Era el periodo en donde creíamos en la capacidad de liderazgo del Estado. Y yo quiero retomar lo que decía Mario. Los privados pueden ir al espacio porque el Estado les enseñó a ir al espacio. Los privados pueden desarrollar la energía nuclear porque el Estado les enseñó a manejar la energía nuclear. Yo retomo las ideas de la profesora de la London School, Mazzucato. El Estado tiene que liderar. En los años 60, 70, todavía creíamos en la capacidad de liderazgo del Estado. Creíamos en la integración regional, el grupo andino.
Y en esos años crecimos a un promedio de 4,48. Después de la apertura de Gaviria, que empezamos a desconfiar de las bonanzas del Estado, de la bondad y de la virtud de la intervención pública, y empezamos a desregular, pues la tasa de crecimiento de la economía fue 3,35. En la medida en que hemos liberado más los mercados, en la medida en que el Estado ha renunciado en cierta forma a su función de liderazgo, el crecimiento del PIB ha disminuido. Y entonces yo no necesito hacer grandes análisis ni grandes ejercicios econométricos para decir la economía colombiana estuvo mejor en los años 60, 70 y 80 que después del 91. Si a mí me preguntan, evalúe la apertura de la economía después de César Gaviria, la apertura cambiaria y la apertura comercial que hizo Gómez de una forma brutal. Yo digo, la consecuencia está aquí, clarísima. Esta gráfica muestra el balance macroeconómico general, el equilibrio económico general. Yo quiero rescatar, sobre todo, la línea roja que muestra el balance externo, el balance en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Cuando nosotros tuvimos la bonanza en estos años, la bonanza de petróleo y de carbón, lo lógico hubiera sido que las exportaciones crecieran más que las importaciones. O sea, lo lógico cuando usted tiene una bonanza es que las exportaciones crezcan más que las importaciones. Durante las 2 administraciones de Santos, las importaciones en contra de lo que uno aspiraría aumentaron más que las exportaciones. Y el déficit en la cuenta corriente pasó de 0,8% del PIB a 6,3% y ahora está en 6,4% del PIB. Es decir, en lugar de aprovechar la bonanza, convertimos la bonanza en recursos y en excedentes para importar. La importación de alimentos pasó de 1 millón de toneladas año a lo que estamos importando hoy, 15 millones de toneladas año. Cuando yo miro esta estructura de la balanza en cuenta corriente, digo, no entiendo cómo la OCDE dice que la economía colombiana es notablemente estable. Es una economía que se convirtió en economía importadora. Es decir, una economía que sufrió todos los males de la enfermedad holandesa. Usted se llena de recursos y se convierte en importador. Con las consecuencias que indirectamente mencionaba Mario, de pérdida de la capacidad industrial, de dificultades de la pequeña y la mediana industria y el sector agrícola. Y las barras amarillas son el déficit del gobierno, el déficit fiscal está en el orden de 7, 8, cuando el déficit en el 2004 era del 1%, ahora estamos en el 7, en el 8%. Es un Estado que ha renunciado a cobrar impuestos y que cada vez entonces tiene un desbalance mucho mayor. Esta economía entonces es una economía absolutamente frágil. Es una economía dependiente del petróleo y del carbón, con el inconveniente que tenemos ahora,
que, como también se mencionaba antes, el aumento de los precios que va a tener el petróleo con la guerra de Ucrania, pues va a estimular mucho la dependencia de la economía de los bienes primarios. Entonces, Verónica, para responder a la pregunta y terminar esta primera parte, cuando a mí me preguntan cuál es el gran reto de la economía colombiana, yo digo, el gran reto de la economía colombiana es de alguna forma recuperar las dinámicas industriales, reducir la dependencia del petróleo y del carbón y avanzar hacia una economía verde, tratar de ir cambiando la matriz energética, ir avanzando hacia una economía que sea más limpia, una economía que dependa menos de las emisiones de carbono. Y obviamente para contrarrestar estas tendencias, pues necesitamos cambios estructurales. Usted no puede seguir dependiendo de exportaciones de petróleo. Hay que volver de alguna manera a exportaciones con más componente de valor agregado, y es importante reducir la brecha fiscal. Ahora, la brecha fiscal no se reduce disminuyendo el gasto público, que ya en Colombia es muy bajito. Tenemos un gasto público del 19-20% del PIB, cuando los países europeos están en 45-50%. La única forma de cerrar la brecha fiscal es a través del aumento de los impuestos con criterios progresivos, es decir, que paguen más quienes tienen más. Después viene la segunda parte, que es el tema, Verónica, de la agenda ciudadana, que es lo que deberíamos hacer. Entonces yo paro aquí para responder a la primera pregunta. El gran reto entonces es transformar una economía que depende del petróleo y del carbón en una economía que efectivamente consolide el mercado interno, que fortalezca la agricultura. ¿Cómo es que estamos importando 15 millones de toneladas de alimentos? Claramente es una inflación de costos. ¿Cómo es que no teníamos un sistema como el anterior IEMA? Los campesinos vendiendo papa en las carreteras hace 6 meses, ofreciendo la papa a cualquier precio, absolutamente encantados con papa. No hay nadie que se las compre. Entonces, obviamente, los campesinos dejan de producir papa y hoy tenemos una escasez de alimentos y sobre todo una escasez del principal alimento en la estructura de precios, que es la papa. Gracias, Verónica. Gracias, profe. Hay unas preguntas muy buenas que quiero contarles. Hay un comentario y dice: la balanza comercial de Colombia es muy mala. En 6 años solo ha reportado favorabilidad una vez. De resto, la balanza comercial es muy pobre para Colombia. Y Nelson Restrepo pregunta: si los tratados de libre comercio que se han firmado han sido mal negociados, los negociadores enviados por Colombia son pésimos y se cumple lo que estaba hablando el ponente Jorge Iván González, ¿cómo conjugar protección y liberalización? ¿Cuáles son los sectores a proteger y cuáles liberar? La otra pregunta es: si el desarrollo de un país depende de su gobierno y la solución es tan simple, ¿qué es lo que realmente se opone a lograr las metas económicas que plantea cada gobierno en su periodo y por qué siempre terminan fallando? ¿Qué responde Mario o respondo yo? Adelante, profe Jorge Iván. No, yo creo que el primer punto sobre los tratados de libre comercio, bueno, es que este tema lo ha estudiado mucho más Mario, por eso quisiera que Mario interviniera más. O sea, uno supone que los tratados de libre comercio son buenos en la medida en que usted tenga competitividad, pero el problema que tenemos nosotros es que sin vías terciarias, sin subsidio a la agricultura, con un sistema de crédito bastante costoso,
Los bancos nuestros están prestando al 12-14%, mientras que los bancos norteamericanos le prestan a los agricultores al 4 o 5%. Entonces usted tiene una estructura productiva que es muy difícil que sea competitiva a nivel internacional. Es decir, mover una tractomula de Bogotá a Buenaventura es una locura. Mover un camión de Bogotá a Villavicencio es una locura. Un camión que sale de Bogotá a Villavicencio, usted no sabe si se va a demorar 3 horas o se va a demorar 8 horas. No tenemos trenes, no tenemos transporte fluvial. Colombia tenía transporte fluvial y lo acabó. Colombia tenía trenes y lo acabamos. Colombia renunció al transporte fluvial, renunció a los trenes y no tenemos carreteras. Europa hoy sigue abriendo canales. Europa hoy tiene al tren compitiendo con el avión. Entonces es muy difícil competir. Si usted no tiene unas mínimas condiciones, usted siembra plátano en el Chocó, se le inunda el camino que llamamos carretera. Entonces usted no puede sacar el plátano, o lo tiene que sacar a un costo altísimo. Usted no tiene un Estado que esté enviando técnicos, ingenieros, veterinarios a visitar las fincas. Entonces tenemos una estructura que no favorece la competitividad. Y entonces cuando usted firma tratados de libre comercio, pues obviamente el trigo producido en los Estados Unidos es mucho más barato porque los niveles de competitividad son mayores y además porque el apoyo estatal es mucho mayor en Estados Unidos. Hay que recordar que en Estados Unidos, en Europa, el presupuesto de subsidios estatales es altísimo. En la Unión Europea, el 40% del presupuesto se da para subsidios agrícolas. Estos días yo vi una película. En Suiza había una zona inundada y unos helicópteros recogían las vacas. El helicóptero enganchaba a la vaca y se la llevaba para una zona no inundada. ¿Quién paga el helicóptero? Pues el Estado suizo. ¿Quién más lo va a pagar? Aquí a un campesino se le inunda la finca o hay una helada y le quema la papa y el campesino tiene que pagar el crédito. Todo eso es absolutamente absurdo. Entonces creo que eso responde en parte a la pregunta. Entonces, claro, lo que hemos tenido con los tratados de libre comercio es que a medida que firmamos tratados de libre comercio somos más importadores que exportadores. Cuando nos dijeron que los tratados de libre comercio eran para exportar, pues nos vendieron ese cuento, pero realmente los tratados de libre comercio nos han hecho más importadores que exportadores. Pero bueno, Verónica, no sé si respondí. La otra pregunta, aquí estoy mirando. ¿Y qué es lo que realmente se opone, digamos, si dice, yo no creo que sea una solución tan simple, pero quien hace la pregunta dice, si eso es una solución simple, ¿qué es lo que realmente se opone a lograr las metas económicas que plantea cada gobierno en su periodo y por qué terminan fallando? Pues es que uno mira el plan de desarrollo de Duque y hay un montón de, como dice Duque, pactos, declaraciones a favor de la conservación ambiental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que finalmente usted tiene unas declaraciones y unos diagnósticos relativamente claros. Hay que descontaminar el río Bogotá, hay que proteger los bosques, hay que tratar de reducir la minería ilegal, etcétera. Pero las decisiones han sentido. Todos sabemos que es absurdo que en los sitios, en las zonas más ricas del país, los valles del Sinu y San Jorge, usted tenga una vaca por hectárea, pero ni siquiera hemos logrado avanzar en el catastro multipropósito. Pues yo no tengo una explicación.
Y yo mismo me hago la pregunta cada vez más. La condición de modernización agropecuaria, la primera condición es que los derechos de propiedad estén bien definidos. Pero Colombia tiene 65% de las áreas rurales sin títulos de propiedad. El catastro multipropósito no avanza y los grandes terratenientes no quieren que avance. Yo no entiendo por qué el gobierno nacional no le entrega al IGAT 4 billones de pesos, que es lo que vale modernizar todo el catastro del país, delimitar áreas, decir hasta aquí va el páramo, esto es baldío. Ahora, ¿por qué nadie es capaz de quitarle las siglas a Pretel, el antiguo presidente de la Corte Constitucional? ¿Por qué se le permite a la FORI tener una vaca por hectárea? ¿Por qué usted no le cobra un predial del 16 por 1000? O pone a explotar su finca, o no le entrega, o paga un predial de 16 por 1000. Y yo me hago la misma pregunta siempre. Entonces, claro, cuando uno ve las declaraciones de los gobiernos y los planes de desarrollo, uno dice, el diagnóstico es correcto. El diagnóstico es claro, pero no se toman ninguna de las medidas elementales, que no se deforeste el Amazonas, que se conserven los parques, que descontaminemos el río Bogotá. Pero bueno, no sé, Verónica, si no Y lo quiere decir, pero lo que es transmitir una angustia que yo también tengo. Es una angustia que tenemos todos los días. O sea, empezar a descontaminar el río Bogotá. Quería vincular eso que usted está mencionando porque algunas personas también han hecho preguntas sobre si eso también tiene que ver con las consecuencias de este conflicto armado, la migración de capitales y talento humano y también las consecuencias de las economías ilegales sobre esa precariedad económica. Bueno, entonces la pregunta elemental que uno se hace es ¿por qué no legalizamos ya la cocaína? ¿Por qué no legalizamos ya la marihuana? ¿Por qué no? O sea, ¿cuándo vamos a entender que mientras haya cultivos de cocaína, habrá ejércitos cuidando los cultivos de cocaína? Por dicho, uno no necesita una inteligencia suprema para entender eso. Ahora, si no avanzamos en esas discusiones y pretendemos resolver el problema de la cocaína con glifosato, pues estamos perdidos. La minería ilegal en el atrato, todo mundo ve las retroexcavadoras en el atrato que se llaman minería ilegal. Todo mundo ve en Apartadó la madera que en el puerto de Apartadó está esperando transporte, madera ilegal que en teoría no se podría estar cortando. Cualquier persona que camine por el puerto de Apartadó ve los listones de madera ilegal que se están cortando todos los días. Entonces son preguntas elementales que uno se hace todos los días, pero no tiene respuesta. Se me dicen, ¿por qué no hemos legalizado la cocaína? Pues yo digo, yo no entiendo. Yo no entiendo. Pero bueno. Muchas gracias. Mario, y quisiera que nos ayudaras entonces con esta pregunta de los TLC, suma la negociación y entonces, si habría que proteger algunos sectores y liberalizar otros, ¿cuáles debían ser? Bueno, Verónica, empecemos por esto. No hay agricultura, no hay sector agrícola o industrial en ningún país desarrollado que no esté protegido. No existe. Así de sencillo. O sea, la agricultura en Estados Unidos existe porque el presupuesto federal le da 98.000 millones de dólares al año en subsidios. Sin esos 98.000 millones de dólares al año no habría agricultores o farmers en Estados Unidos. Punto. Entonces hay una falsa discusión sobre si protección o apertura. Y es que nosotros estamos en un nivel de desarrollo tan bajo, nosotros somos un país tan atrasado que todavía estamos discutiendo eso. Entonces, somos tan atrasados que todavía lo estamos discutiendo.
Cuando eso en los países desarrollados nadie discute eso. Usted va a Japón y llega a decir apertura y lo mete en un manicomio, pues, o sea, eso no, nadie, absolutamente nadie discute eso. No existe agricultura ni industria, no existen fábricas, no existe producción, no existe producción de alimentos en ningún país que tenga cierto nivel de desarrollo en que no esté protegido. Ahora, esa protección implica también que esos países participan de mejor forma en el comercio mundial. Y la primera condición, lo que planteaba Jorge Iván, la primera condición para poder vincularse a los mercados externos es tener que ofrecerles. Si usted no tiene nada que vender, pues ¿cómo se va a vincular? Pues aquí nos hicieron negociar un poco de tratados de libre comercio y tenemos acceso a 1.500 millones de personas y no tenemos nada que venderles. Entonces, aquí abordamos el problema al revés. Primero tenemos el comercio y después, ahora lo que nos toca es sentarnos a pensar, bueno, ¿y qué es lo que les vamos a ofrecer? Para ofrecerles, primero tenemos que producir. Tenemos que tener producción agrícola, producción industrial. Entre otras cosas, aquí aprovecho para hacer una aclaración. Tampoco hay esa discusión sobre sí, no es que Colombia tiene vocación agrícola o vocación no sé qué. Ningún país desarrollado tiene una vocación. Los países desarrollados producen de todo, absolutamente de todo. En China producen sombreros volteados. Imagínense cómo será todo lo que producen, que hasta producen sombreros volteados. Entonces los países no tienen esas discusiones, porque todo se complementa. Tú necesitas la agricultura para que genere las materias primas para ser transformadas en el sector industrial con una logística desarrollada en los servicios y poder participar en el comercio mundial. Entonces los países participan en el comercio porque producen en la agricultura, producen en la industria y tienen que ofrecer. Así que tenemos que volver otra vez a esa discusión en Colombia. ¿Y es qué vamos a producir? Pues de todo. Lo que ya producimos, que es lo más fácil porque es lo que ya está, antes de que se acabe, ese sería el primer criterio, o sea, proteger, defender, estimular, incentivar, póngale la palabra que quiera. Hay gente que no le gusta la palabra protección. Bueno, póngale incentivar, estimular, apoyar la producción de lo que ya existe con perspectivas, como lo decía también Jorge Iván, con perspectivas de que cada vez se haga mejor, con más ciencia, con más tecnología, con más infraestructura, con más investigación, en lógica de transición energética para poder competirle, ahí sí, a los países que participan en el comercio global. Si no, no podemos hacerlo. Nosotros, ¿cómo vamos a competir? Nosotros hemos llegado a un absurdo del comportamiento económico como este. Nosotros exportamos petróleo para importar combustibles. ¿O no es así, Jorge Iván? Nosotros exportamos petróleo crudo e importamos los combustibles procesados, refinados, de países como Japón, que no tienen una gota de petróleo. Y Japón no tiene una gota de petróleo y produce 10 veces más combustibles que Colombia. Entonces a nosotros nos dicen, no, pues las ventajas comparativas es que nosotros en lo que seamos, tengamos más ventajas, entonces produzcamos eso. Y resulta que nos quedamos con petróleo y carbón e importamos combustibles. Y esta mañana, yo no sé si lo escucharon, esta mañana el presidente, o a mediodía en el noticiero, el presidente de Ecopetrol, lo que decía, no se preocupen por los precios de los combustibles, que para eso hay un fondo de estabilización de los precios de combustibles. ¿Ustedes saben quién paga ese fondo de los precios de los combustibles para que los combustibles hoy no estén tan caros como está el petróleo? Lo pagamos nosotros de cargo del presupuesto. Es un fondo que tiene un déficit cada año de 11 billones de pesos. Yo estoy haciendo las estimaciones de cuánto va a ser el déficit de ese fondo este año, porque va a ser mucho más que 11 billones de pesos, billones con B. Y el presidente de Ecopetrol dice, no se preocupen que eso lo estamos pagando nosotros. No, lo estamos pagando nosotros los ciudadanos, con cargo al presupuesto general de la nación. Entonces, claro, yo sí estoy de acuerdo en que esos acuerdos internacionales hay que revisarlos, evaluarlos, renegociarlos, los que haya que renegociar, denunciar los que haya que denunciar. Sí, Colombia necesita una transformación de la política comercial también, de su lógica de relacionarse con el mundo, que pasa por estudiar, por lo menos, por evaluar, por analizar qué es lo que está pasando en esos tratados de libre comercio, que no lo hemos hecho. Aquí ha habido, y Jorge Iván participó en la misión de gasto, ha habido misión de reforma tributaria, misión de sabios, misión agrícola rural, misión de empleo, y nunca ha habido una misión del comercio. Nosotros
En 30 años nunca hemos evaluado qué ha pasado en 30 años de apertura comercial en Colombia. Bueno, este panorama es bastante complejo y pues a partir de todas esas problemáticas y retos y esas preguntas que nos hacemos y que tal vez no tenemos la respuesta todavía, y ustedes saben que este foro también tiene que ver con una escuela de liderazgo que estamos desarrollando y que la idea también es poder llevar estas reflexiones a unas tutorías y una construcción de agenda, pues ¿cuál podría ser esa agenda ciudadana en esta lógica de un sistema económico que garantice los derechos de los y las colombianas? ¿Quién empieza, Jorge Iván o yo? Dale, Mario. Ah, bueno. Bueno, yo pensé en dos pilares de una agenda ciudadana, que son cosas además que tenemos a la mano y que podemos desarrollar, no de manera sencilla, pero que a nivel comunitario, a nivel de organizaciones sociales, a nivel de organizaciones sindicales, de organizaciones campesinas, académicas, todos tenemos la posibilidad de trabajar, y que yo creo que son, pues como lo he dicho, pilares. Y son pilares, y es que si tú no los tienes, no puedes construir el edificio. Si las bases son tan enclenques como las que tenemos en nuestra sociedad, no puedes construir un edificio grande que te permita tener una sociedad pues con mejor bienestar y más calidad de vida. O sea, al final, y lo respondí allí ahorita en las preguntas y respuestas que aparecen ahí en el chat, lo respondí ahí, es, al final el objetivo es que la gente viva mejor. ¿Qué es que la gente viva mejor? Pues atender una serie de necesidades materiales, pero también espirituales, mentales, afectivas. Eso es que la gente viva mejor, ¿sí? Que la gente esté menos estresada, que la gente se enferme menos, que la gente tenga más acceso a bienes y servicios, que la gente tenga más relaciones afectivas en su entorno, ¿sí? Eso es hacer que la gente viva mejor. Y eso implica que se construyan, primero, que haya cierto nivel de producción, cierto nivel de infraestructura, ciertas instituciones y cierto tejido social. Es decir, eso no se puede lograr si no hay tejido social, si no hay instituciones, si no hay infraestructura, si no hay crecimiento. Tiene que darse una combinación de elementos para que esas necesidades se puedan satisfacer, que son, insisto, de todo tipo. Entonces yo pienso en dos cosas que tiene Colombia que resolver que son muy graves. Y lo voy a decir pues rápidamente para no extenderme tanto en esta explicación, y podemos más bien desarrollarlo más profundamente a través de preguntas. Lo primero tiene que ver con un sistema nacional del cuidado. O sea, esa es una agenda. Tú me hablas de agendas de derechos de todas y todos. Yo creo que esa es una agenda de derechos. Sistema nacional del cuidado. Voy a explicar por qué. Porque para que exista sociedad, voy a decir unas cosas que son medio tontas, pero es que hay que explicarlas hay que explicarlas para que nuestro cerebro eso empiece también a detonar ciertas discusiones con nosotros mismos, discusiones internas, si se quiere. Es que para que haya sociedad tiene que haber vida. Uno no consigue una sociedad sin que haya vida. O sea, el cuidado en una parte fundamental es vida. Y es una vida digna. No es cualquier vida, es una vida digna. ¿Sí? Para esto que yo estaba diciendo, para satisfacer esas necesidades afectivas y espirituales y materiales también. Entonces yo miro esto como una especie de proceso, no al revés, como una especie de proceso lógico. Si uno pudiera dibujarlo en una línea, sería algo así como la niñez del país tiene unas necesidades. Yo ya ahorita narré la historia, no sé si Jorge Iván esta vez narré como la historia de las desigualdades según los datos del Banco Mundial, pero la niñez tiene que tener ciertas condiciones en la reproducción y en el cuidado de la niñez, en la formación y en la educación para el trabajo, y en las condiciones de vida cuando ya no podamos trabajar. O sea, resulta que en algún momento ya no vamos a poder trabajar o no vamos a querer trabajar y necesitamos pensionarnos. O sea que toda esa línea del cuidado es indispensable que haga parte de la construcción de la sociedad, en la que tiene que participar Estado, mercado y las personas y las empresas. Tiene que participar todo el mundo en niñez, formación, trabajo, pensión.
Y resulta que eso tiene un costo. Cuando uno lo piensa ya en términos económicos, que es, pues, digamos, lo que nosotros queremos desarrollar acá, eso tiene un costo. Lo que pasa es que nuestra sociedad, porque funciona muy mal en muchos aspectos, ha ido como rezagando, ha ido dejando a un lado esas discusiones. Resulta que el cuidado, al parecer en nuestra sociedad, el cuidado no tiene un costo. El cuidado lo hacen las mamás y las abuelas y eso no cuesta nada, ¿sí? Eso no. Pues ahí están las mamás, pues es su función biológica y natural y pues miren a ver cómo se las arreglan, más o menos como lo que nosotros pensamos en esta sociedad, ¿cierto? Pero resulta que ese costo, pues es el costo de entregarle a la sociedad personas capacitadas, formadas, bien alimentadas, o sea, para no repetir este círculo de desigualdad que yo comenté en el esquema anterior, además, pues de todas las condiciones culturales y sociales que hay alrededor del cuidado, también tiene un costo desde el punto de vista económico, que, insisto, tienen que cumplir, tienen que involucrar a las empresas, a las personas y al Estado también. Yo creo que la forma de involucrarlo es que primero tenemos que valorar, y en eso, pues afortunadamente el DANE ha hecho un esfuerzo, el Departamento de Estadísticas ha hecho un esfuerzo por cuantificar cuánto vale esa economía del cuidado. Se conoce como la economía del cuidado. Hoy ya sabemos que eso vale el 20% del Producto Interno Bruto. Eso ya lo sabemos. La discusión es, bueno, ¿y quién lo paga? Sí, porque eso vale el 20% del PIB, pero no se paga. ¿Sí? Es trabajo no remunerado. O sea, no hace parte de la lógica de mercado porque no se está pagando. Entonces, la primera discusión es quién paga esa economía del cuidado. Y se paga a través de una dotación de bienes y servicios públicos. Porque las empresas no lo quieren hacer. Entonces, las empresas no lo hacen porque no lo ven como una... ¿sí? Las empresas tienen unos costos asociados a la vinculación de la mano de obra, y ahorita hablo del segundo pilar rápidamente. Y las empresas tienen una tendencia natural a decir, yo no pago esos costos, ¿sí? Porque es que las empresas funcionan bajo la microeconomía. Y la lógica de la microeconomía, ¿me están escuchando todavía? Sí. Es que la lógica de la microeconomía es la de la reducción de los costos. Entonces las empresas piensan siempre en reducción de los costos. Bueno, las empresas reducen el costo, está muy bien, pero alguien tiene que asumir ese costo, lo tiene que asumir el Estado. ¿Cómo paga el Estado ese costo? A través de los impuestos. Así que las personas que son las dueñas de las empresas tienen que pagar más impuestos. ¿Sí? Pues no lo pagan las empresas, lo tienen que pagar las personas que son las dueñas de las empresas y los trabajadores que ganen más y la sociedad en conjunto que gane más, pues tienen que pagar esos impuestos. Y el segundo es un sistema de seguridad social. Ese es el primer pilar del cuidado. Del cuidado porque, insisto, pues porque eso vale. Y lo que ha hecho la sociedad es decir, no, eso no vale. A los 17 años o 18 años le entregaremos al mercado pues lo que podamos y que se defienda el mercado. Bueno, el segundo es un sistema de seguridad social. Resulta que la fuerza de trabajo, la mano de obra de nuestra sociedad, que es la mayor parte de la población, tiene unas necesidades también que yo lo llamo vulgarmente, yo sé que es un concepto vulgar porque no debería ser así, pero para asimilarlo a lo que los empresarios piensan, yo siempre le digo, eso es un costo de mantenimiento. Si usted compra una lavadora, tiene que hacerle mantenimiento, si compra una nevera, tiene que hacerle mantenimiento, si compra un carro, usted sabe que a los 10.000 kilómetros, a los 20.000 kilómetros, tiene que hacerle mantenimiento. Pues los humanos también, los humanos necesitamos mantenimiento. ¿Sí? Resulta que para reproducir la fuerza de trabajo, la mano de obra, pues eso tiene un costo que hay que asumir. Pero también tenemos un costo de cuidado, de nuestro cuidado, de nuestra salud, de nuestra alimentación, de nuestra vivienda, de nuestro vestuario, e incluso de la recreación. Que eso es un costo adicional al costo por hora que se paga por realizar una actividad. Si usted está en una fábrica o en una empresa realizando una actividad, usted le pagan por esa hora, pero es que usted tiene unos costos asociados a eso. Y de nuevo, alguien lo tiene que pagar. La misión de empleo dijo, tiene que crearse un sistema de seguridad social universal. Y hay otras iniciativas alrededor de crear una renta básica universal. Yo creo que todas van encaminadas, todas están bien encaminadas y van en la misma dirección, en el sentido de que la sociedad en conjunto tiene que ocuparse del costo del cuidado y del costo de la seguridad social de la población,
que en últimas es fuerza de trabajo productiva, fuerza de trabajo para el mercado, para que la sociedad produzca y produzca bienes y produzca servicios y tenga calidad de vida. Y bueno, discutimos, en otra oportunidad discutimos pues todo el costo ambiental, digamos que eso tiene también, por eso yo insisto mucho en que esto tiene que ser crecimiento, pero con sostenibilidad ambiental. Y bueno, no, hasta ahí. Yo digo son esas dos agendas, o sea, la agenda del Sistema Nacional del Cuidado y un Sistema Nacional de Seguridad Social, principalmente cubierto con presupuesto público que se alimenta con las ganancias de la creación de riqueza de la sociedad, que tiene que estar principalmente en manos de las personas que tienen cómo pagar más impuestos, y a través de un gasto público que sea eficiente también. Y Jorge Iván sabe muy bien de eso porque participó en la misión de gasto, que además yo lo leí con mucho cuidado y que hablaba de estos temas. Es que el Estado público, el Estado, además tiene que ser un Estado eficiente. O sea, eficiente en el sentido de que si yo me gasto un peso para educación, pues ese peso en educación tiene que reflejarse en mejorar los niveles de educación del país. Nosotros no podemos seguir con un presupuesto en el que todos los años 350 billones de pesos, 350 billones de pesos, y nadie se preocupa por cómo se gasta esos 350 billones de pesos, que son el 25, 20, 30% del Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, eso lo dejo hasta ahí, digamos, como una de las agendas de derechos claves a desarrollar, y que bueno, ya hay avances, ¿no? Tampoco es que empecemos de cero, hay avances. Tenemos que seguir insistiendo en esa dirección de crear esos dos sistemas de los que he hablado. Quiero darle entonces ahora la palabra al profe Jorge Iván y ya luego a las preguntas de los participantes. Profe, recuerde activar el micrófono. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Hay muchos temas de lo que podría ser una agenda ciudadana. En el chat aparecen algunas preguntas. Yo quiero proponer esto como agenda ciudadana, que puede ser muy parcial, pero que me parece que toca temas fundamentales. Y es: la ciudadanía tiene el derecho de estar informada sobre lo que pasa con la desigualdad del ingreso y de la riqueza. Uno podría tener muchos temas, Mario mencionó algunos, pero a mí me parece muy importante que nosotros insistamos como ciudadanos en que nos informen sobre la desigualdad y que tengamos reportes periódicos sobre el avance o el retroceso en materia de desigualdad. En Colombia, el indicador más usual que tenemos en materia de Gini, de desigualdad, el Gini pues es la medida que en general utilizamos para evaluar el tema de la desigualdad. Entonces hay un primer Gini que es el de hogares y de ingresos laborales, que es el que normalmente utilizamos, que es el que normalmente utiliza el DANE, que se basa en las encuestas que hace el DANE de manera a las encuestas de calidad de vida. Ese Gini de ingresos laborales pues ha tenido una evolución que se mantiene alrededor del 0.5, es decir, cuando uno mira, Colombia se mueve alrededor del 0.5. Es un Gini alto en el panorama internacional.
Brasil, en América Latina tiene un Gini un poquito más alto, pero cuando se dice que Colombia es uno de los países del mundo, el Gini de referencia es el Gini de ingresos laborales. ¿Cuál es el problema de este Gini? El problema de este Gini es que las encuestas de hogares, y lo dice muy bien Piketty, que le dedico un capítulo a este tema, nunca llegan a los apartamentos de élite de las grandes ciudades del país. Digamos, el DANE en las encuestas de hogares nunca llega a un apartamento de 2.000, 3.000 millones de pesos de Bogotá, porque sencillamente el encuestador del DANE no lo dejan entrar. El DANE llega hasta la Candelaria, llega Nicolás de Fermán, llega La Perseverancia, llega a los hogares de clase media. El decil 10, el decil más rico en ingresos laborales, es una pareja que se gana 10 millones de pesos, es decir, es una pareja de profesores universitarios. Con esa pareja de profesores universitarios que son el ingreso más alto, pues llegamos a estos Ginis. Y sobre esto no hay discusión sobre la información, el DANE lo publica cada año, aquí ustedes ven el cuadro. Entonces en esto uno dice, el DANE cumple su tarea de manera juiciosa. Hay un segundo Gini, que es el Gini de riqueza, que lo debería publicar la DIAN, y la DIAN no lo publica. Entonces, a mí me dicen cuál es la agenda ciudadana, decirle a la DIAN publique cada año el Gini de riqueza. La CEPAL, el Banco Mundial, están diciendo tenemos que avanzar hacia allá. Ahora no vamos a ver toda la riqueza porque los grandes ricos tienen la plata en Panamá, en paraísos fiscales. Pero por lo menos avanzamos. Luis Jorge Garay y Spitia, con información de la DIAN, calculan que este Gini puede estar en 0,97 para personas jurídicas y en 0,7 para personas naturales, cuando usted mira la concentración de patrimonio. Entonces, pregunta, ¿por qué no nos dicen cada año qué está pasando con esto? ¿Por qué la DIAN no lo saca? Tercer Gini, concentración de la tierra. Y tiene que ver con los temas que estábamos tratando antes. De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario del 2014, este Gini sería de 0,92. Es una locura. El 71% de los productores agropecuarios está en fincas de menos de 5 hectáreas y ocupan el 3% del área, mientras que el 0,2% de productores está en fincas de más de 1.000 hectáreas y ocupan el 59% del área. Volviendo a lo de Mario, ¿por qué no somos competitivos? Pues porque la concentración rural es brutal. Es brutal. El 71% de los productores está peñuscado en fincas de menos de 5 hectáreas, que ocupan el 3% de todo el área. ¿Cómo compite usted a nivel internacional con una estructura agraria de gran propiedad terrateniente que ocupa el 60% del área? Esto lo publica la UPRA, pero esto es 2014, no hemos vuelto a tener información
porque no ha vuelto a ver censo agropecuario. Pues la primera pregunta de una agenda ciudadana es: ¿qué vamos a hacer con esta distribución de la tierra? ¿Podemos ser competitivos con esta distribución de la tierra? Ahora, el Gini del mercado accionario es 0.9. La Bolsa de Colombia, ¿por qué no publica esto? La concentración de acciones. ¿Quién tiene las acciones en el mercado bursátil? Esta caricatura de matador es matadora. O sea, cuando usted tiene esta concentración de la tierra, pues lo que tiene es una violencia monumental. ¿Por qué no avanzamos en el catastro multipropósito? Pues porque los poderes de concentración de la tierra en Colombia son muy fuertes. ¿Cuánta tierra necesita una persona? Un cuento de León Tolstói. El cuento es un terrateniente que por acumular cada día más, pues va maltratando a los campesinos. ¿Y cuál es la conclusión de León Tolstói? Pues finalmente usted lo único que necesita es el pedacito de su tumba, no necesita más tierra. Y la concentración del mercado inmobiliario, que no la conocemos, la gente debería decirle a Medellín, a Bogotá, a Cali, a Barranquilla: infórmenos sobre cómo está concentrado el mercado inmobiliario. Sobre esto no hay datos. Entonces tenemos 5 Ginis: el Gini de mercado inmobiliario, el Gini de mercado accionario, el Gini de tierras, el Gini de riqueza y el Gini de ingresos laborales. Y a mí me parece que si nosotros tuviéramos estos indicadores de manera permanente, pues nos podríamos hacer esta pregunta y responderla de alguna forma: ¿cuánto debemos premiar a los talentosos? ¿Cuánta plata le debemos dejar ganar a Luis Carlos Sarmiento? ¿Cuánta plata le debemos dejar ganar a los talentosos? Ahora, es talentoso una persona que tiene fincas de más de 1000 hectáreas sin producir. ¿Qué es el talentoso? ¿Y cuánto le debemos dejar a los talentosos? Entonces, claro, pensemos en una vía que todos conocemos: el ingreso disponible es igual al ingreso bruto menos impuestos más subsidios. Busquemos que los subsidios, y tenemos claro el tema distributivo, pero para poder tener esta ecuación como un instrumento de política pública, tenemos que saber quién recibe los subsidios, quién paga los impuestos. Entonces, ¿cuál es el ideal? El ideal es que el Gini del ingreso disponible sea menor al Gini del ingreso bruto, es decir, que después de subsidios e impuestos mejore la distribución. Este es un cuadro que se ha hecho muy popular, pero que seguramente muchos de ustedes conocen, pero que vale la pena volverlo a traer. Colombia, después de ingresos, después de impuestos y subsidios, no mueve el Gini. El Gini sigue alto, alrededor del 56, este es Gini de ingresos laborales. Otros países como Bélgica, por ejemplo, a través de impuestos y subsidios logran bajar el Gini de 0.50 a 0.22. En general, América Latina no logra bajar el Gini. ¿Por qué? Porque los ricos no pagan impuestos, o porque se filtran los subsidios y terminan los ricos recibiendo subsidios, o porque los pobres pagan impuestos. Usted le entrega a un hogar la plata de Familias en Acción y se la quita con prediales, entonces el balance no termina siendo distributivo. Estos son datos de Piketty que a mí me impresionan mucho. Las tarifas marginales de impuesto a la renta en Estados Unidos, en Inglaterra, eran casi el 90% en los años 70. O sea, si nosotros queremos unas políticas distributivas, tenemos que tocar el impuesto a la renta. En Europa esto cayó, sigue cayendo.
En América Latina está muy por debajo. Entonces, usted no mejora la distribución si no toca los impuestos a la renta. El otro camino, dice Piketty, es que miremos si podemos hacer distribución al interior de las empresas. O sea, combinemos política fiscal, que es esta, y una política distributiva desde las empresas. Entonces, en conclusión, Verónica, uno tiene muchos temas para una agenda ciudadana, obviamente. Yo diría, exijámosle al próximo gobierno que nos informe sobre 5 modalidades de concentración: ingresos laborales, riqueza, tierras, acciones y concentración inmobiliaria. Y entonces podemos empezar a evaluar la relación entre impuestos y subsidios y podemos avanzar en una política distributiva que sea más comprensiva y no decir simplemente es que Familias en Acción le está entregando la plata a los más pobres, de acuerdo, pero es que el gobierno también está quitando la plata a los pobres a través de predial. Entonces el balance neto termina siendo no tan favorable para los más pobres. Entonces yo diría agenda ciudadana, información sobre el tema distributivo y hagamos el debate de cómo mejoramos el balance distributivo. Piketty dice, volvamos a los años 70, volvamos a impuestos marginales. Impuestos marginales, vuelvo a decir, es que es una tarifa brutal. Eran tarifas del 90-92% en Inglaterra. Por eso se pudo construir el estado del bienestar. Lo que muestran los datos de Piketty es que en la segunda mitad del siglo XX aumentaron los impuestos a la renta y por eso pudimos construir el estado del bienestar. Como ustedes vieron en la gráfica, hasta 1930-1940 no había unas tasas tributarias tan altas. Las tarifas empezaron a aumentar después de la Segunda Guerra y gracias a eso se construyeron los estados de bienestar europeos. Entonces volvamos a pensar en eso. Una de las preguntas en el chat es cómo hacemos para avanzar en sostenibilidad. La respuesta mía es, desde el punto de vista de sostenibilidad, es absolutamente necesario que haya distribución. Si no hay distribución de la riqueza, no podemos avanzar en sostenibilidad ambiental. A los campesinos de Sumapaz les deberíamos entregar 3 salarios mínimos a cada familia de Sumapaz para que cuiden los bosques. Pero para entregarles 3 salarios mínimos necesitamos distribuir la riqueza para descontaminar el río Funza, para descontaminar el Tunjuelo, para descontaminar el río Bogotá. Necesitamos recursos, enormes cantidades de recursos. Y la única forma de hacerlo es a través de políticas distributivas. Gracias, Verónica. Muchas gracias a los dos. La verdad es que ha sido maravillosa esta jornada, este foro. Quisiera ir recogiendo como algunas de estas ideas. Los dos profes nos han ayudado a identificar unos retos bien importantes en nuestro país en materia económica. Al principio el profe Mario pues hace énfasis en problemas estructurales como el tema de corrupción, pobreza y desigualdad, pero también sobre la estructura precaria del mercado laboral y asimismo el problema externo macroeconómico. Y que no es suficiente crecer, sino que también se requiere sostenibilidad ambiental y un desarrollo que además proporcione bienestar a la población. También el profe Jorge Iván pues hace un énfasis sobre las conclusiones de la OCDE, sobre una dicotomía, una bipolaridad como lo presentó, lo tiene en su presentación, de una estabilidad económica notable, pero que habla también de una fragilización estructural de su economía,
y en la que se requiere un Estado que lidere. Asimismo, los profes también nos hablan de unas agendas. En principio, Mario dice que es necesario concentrarnos en dos cosas, en un sistema nacional de cuidado y también en un sistema de seguridad social universal. El profesor Jorge Iván, en cambio, se concentra en la necesidad de tener una información dirigida a encontrar identificar estas desigualdades en materia de ingreso, de riqueza, de tierras, de acciones y de la concentración inmobiliaria para poder tener una discusión de qué tantos impuestos, subsidios se deben estar otorgando en este país y de cómo mejoramos en ese balance distributivo, que solo a través de esa distribución además sería posible pensar en una sostenibilidad ambiental. Entonces, voy a abrir también el espacio para las preguntas de los participantes. Hay un comentario en principio, que es una realidad lo que puede suceder con los campesinos que están aportando a la alimentación sin químicos cuando no hay un precio justo. Hay una pregunta que dice, ¿cómo puede lograr esto una pequeña o mediana empresa que no recibe ningún apoyo del gobierno y que no tiene acceso a la tecnología y a la maquinaria para hacer posible su crecimiento? ¿Será que una persona pobre puede llegar a participar en un comercio global? ¿Por qué la concentración de tierras está en pocas manos campesinas y si grandes extensiones en terratenientes y multinacionales? Porque nunca funcionó la reforma agraria. ¿Cómo recuperar el fondo ganadero y del café de manos privadas y sean manejados por el Estado? Estas son como las reflexiones y preguntas que se vienen haciendo los participantes. Aquí dice Heriberto, aquí en Colombia se hace la política pública económica dejándola totalmente al mercado y al consumo. Se pontifica que el mercado hace la magia de regular todo, mientras no se haga el cambio de esa política neoliberal del mercado, difícilmente podemos avanzar. ¿Cómo creen ustedes que se puede desarrollar los pilares de la economía del cuidado o el sistema de seguridad social y de renta básica universal? Bueno, creo que puedo dejar por ahí sobre las reflexiones que vienen haciendo los participantes. Si quieren, pues vamos respondiendo y si ustedes también quieren de alguna manera hacer unas conclusiones, recuerden que estamos hasta las 7. Entonces creo que podemos tomarnos 10 minutos cada uno para responder y también para ir concluyendo. Bueno, Verónica, empiezo yo entonces para seguir un poquito el orden. Y muchas gracias por todos. Yo he leído con mucha atención todo el chat y las preguntas que hay en la cajita y les agradezco mucho por todos los comentarios, por todas las opiniones y las preguntas también que se han hecho. Empezando por esto, yo, digamos, leyendo todas estas preguntas y comentarios, creo que faltó decir al principio, pero bueno, lo voy a decir ahorita ya cerrando, es que estas son discusiones. Digamos, nosotros somos académicos, porque Iván y yo, pues somos académicos. Estas son discusiones en las que uno se piensa un país casi que en el largo plazo, pero, digamos, también somos muy conscientes, porque somos ciudadanía y sufrimos y nos duele y lo sufrimos en carne propia también muchas veces, los problemas en que se necesita planes de corto plazo también. ¿Sí? Nosotros estamos más o menos como filosofando sobre cómo debería ser un país de ensueños y cuáles son los elementos, incluso los elementos técnicos que tienen que darse. Y también sobre eso quiero hacer una precisión. Jorge Iván y yo no nos vamos a ganar un premio Nobel de Economía, creo yo, no porque no seamos muy inteligentes, sino porque las cosas que estamos diciendo ya están inventadas. Nosotros no nos estamos inventando nada nuevo. Esto ya está inventado. La discusión técnica sobre cómo hacer para que la sociedad desde el punto de vista del crecimiento, del desarrollo, del bienestar y todo eso funcione, ya existe.
Y la prueba está en que hay países que tienen mejor calidad de vida que nosotros. Lo han logrado después de guerras, después de hambrunas, después de situaciones muy complejas, han logrado estadios de desarrollo más avanzados que el nuestro. O sea, el problema no es técnico, el problema es de decisión política, que es lo que muchas personas han comentado acá en las preguntas y en los comentarios. Sí, nosotros no lo hemos logrado no porque no tengamos ni las materias primas, ni el territorio, ni la gente, ni los recursos para hacerlo. Los tenemos. Lo que pasa es que todos esos ingredientes, la tierra, los recursos naturales, las personas para hacerlo, incluso el capital, todos esos ingredientes necesitan tener cocineros y cocineras que sean capaces de, con eso, generar los productos que nosotros queremos en términos del desarrollo. Y eso es voluntad política. Eso no lo resolvemos los académicos. Eso lo resuelve las elecciones, la democracia, la lucha social, la movilización social, que es lo que genera, propicia las condiciones para que esa voluntad política se pueda dar. Si no hay voluntad política, no se da nada, pues, porque lo que nosotros estamos diciendo está en los libros, pues yo les muestro en la biblioteca y está todos los libros, yo lo que estoy cogiendo es sacando cosas de los libros y contándolas acá. ¿Para qué se tiene que dar ya, digamos, por ejemplo, la pregunta que hacían del tema agrícola? Primero, no hay Estado, no existe el mercado si no existe el Estado, que es otra discusión que se ha dado aquí. No, es que todo el mercado resuelve todo, o el Estado resuelve todo. No, ni una cosa ni la otra, se necesitan ambas. El mercado funciona en buena medida porque hay Estado, y el Estado son sus instituciones, su infraestructura, su presupuesto. Eso tiene que existir para que el mercado se pueda desarrollar. Piénsenlo de otra forma. Piensen en un país que esté en medio de un conflicto, una guerra terrible en donde el Estado no opera. Y díganme qué mercado funciona ahí. Yo le digo a mis estudiantes, vayan con su emprendimiento y monten una empresa en Afganistán. A ver si les queda tan fácil, a ver si su superación personal les da para montar una empresa exitosa en Afganistán. Pues no pueden, porque no hay instituciones y no funciona el Estado. O sea, si no funciona el Estado, tampoco funciona el mercado. Y para que la producción agrícola, la producción en las ciudades pueda desarrollarse, se necesitan unas herramientas del Estado, unas acciones del Estado que posibiliten que eso se dé. Nosotros tuvimos algunas. Tuvimos el IDEMA, teníamos precios de sustentación, teníamos garantías de compra del Estado, teníamos semillas, teníamos asistencia técnica hacia los campesinos, teníamos financiación estatal a través de créditos o de préstamos de fomento, y todo eso fue desapareciendo en la lógica de que el mercado resuelve. Pues lo que pasó es que el mercado no resolvió, pues el mercado resolvió fue que esto se volviera minería y especulación inmobiliaria y especulación con la tierra. Eso fue lo que resolvió el mercado. Ahora, el mercado tuvo una falla en eso, que el Estado tiene que entrar a corregir. El Estado tiene que entrar a corregir en buena medida las fallas del mercado que orientó el crecimiento económico hacia la especulación, hacia la renta, hacia la extracción minera. ¿Sí? ¿Y qué tiene que hacer el Estado ahora? Entrar a corregir eso a través de más producción y más vinculación de fuerza de trabajo a esa producción, pero tienen que darse estas herramientas: precios de sustentación, asistencia técnica, garantías de compra, subsidios, créditos de fomento. Si no es imposible, o sea, pensar que una empresa sola, entonces uno es berraco y uno va y se monta una empresa y va a un programa de estos de televisión, a Shark Tank, un programa de televisión donde van los emprendedores y les dan un poco de plata. Pues eso funciona para el 1% de las empresas. El 99% necesitan que el Estado entre y tome acciones para orientar, no para que el Estado lo haga, que es la falsa comprensión de esto. Termino ya con esto. Es la falsa comprensión es que el Estado va a hacer todo. O sea, el Estado produce papas. No, el Estado no produce papas, pero el Estado posibilita que los privados, que los campesinos, las empresas, los agricultores colombianos produzcan papa. Si el Estado no facilita ese entorno, no se puede hacer. Si el Estado es enemigo de las empresas, no se puede desarrollar la producción ni de pequeña, ni de mediana, ni de
gran escala. Florecerán unos monopolios, pues florece Sarmiento Angulo, florecen los grandes monopolios, pero no florece la empresarización, que es lo que necesita el país en estos momentos. Porque es diferente ser amigo de unos empresarios. Aquí hay una diferencia política entre ser amigo y socio de unos mercachifles, que es el Estado actual, a ser un amigo de la empresarización del país. Yo insisto mucho esto con los empresarios. Una cosa es que usted tenga un amigo, un Estado amigo de unos mercachifles, y otra cosa es que usted tenga un Estado amigo de la creación de riqueza. Dejo hasta ahí. Gracias, Mario. Profe Jorge Iván. Sí, yo comenzaría con esa frase de Mario que me parece absolutamente clara. Y es que no estamos frente a problemas que no tengan solución. Yo creo que el siglo XX nos enseñó muchas cosas. Hay un libro de Silvia Nazar muy bonito que es La Gran Búsqueda, en donde narra muy bien la preocupación de los economistas del siglo XIX, todos, Joan Stuart Mill, Henry George, los esposos Webb, Marx. ¿Qué hacemos para resolver el problema de la pobreza? ¿Qué hacemos para acabar con la ley de pobre? La ley de pobre en Inglaterra llevaba 3 siglos, que era un poco cómo se distribuye la limosna. Y lo que decían todos estos autores en Inglaterra es: acabemos la ley de pobres porque podemos acabar con la pobreza. Y el siglo XX nos enseñó muchas cosas. Y Piketty nos dice, nos enseñó los impuestos progresivos, nos enseñó a distribuir la riqueza. En el siglo XIX los impuestos eran proporcionales, porque en el siglo XIX no había grandes ricos, en el siglo XIX eran ricos algunos terratenientes y los reyes. Pero el siglo XX nos enseñó muchas cosas. Como dice Mario, si queremos saber cómo avanzamos mejor, pues mire a Corea del Sur, mire a Holanda, mire a Noruega, mire a Nueva Zelanda, más o menos sabemos cómo hay que hacerlo. Entonces no es que estemos frente a verdades complicadísimas. Ese es el primer punto. Segundo punto, alguien pregunta, ¿por qué nunca funcionó la reforma agraria? Esa es una buena pregunta para Colombia. Un día yo le comentaba a César Ferrari, profesor de la Javeriana peruano. Le dije: César, ¿por qué Perú está mucho mejor que Colombia? Aún con Castillo, pues con todos los desórdenes que ha tenido Castillo. Y me dice: Perú está mejor que Colombia por una sola razón, rival, porque Velasco hizo reforma agraria. Es decir, lo que nosotros tenemos es completamente absurdo. Cuando Keynes en la teoría general peleaba con Henry George era un liberal del siglo XIX, y Henry George decía: hay que acabar con los terratenientes. Y le decía a Keynes en la teoría general: tranquilo, Henry George, que los terratenientes son una cosa tan absurda que eso se va a acabar solo. Le hablaba de la eutanasia del terrateniente. En Colombia seguimos con terratenientes. Entonces el tema de por qué no hemos sido capaces de hacer reforma agraria, por qué no hemos sido capaces de hacer una distribución de la tierra, además de generar condiciones favorables a la producción, pues sigue siendo una gran pregunta para la economía nacional. Después de Lleras, ¿se acuerdan? Lleras trata, consolida la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC, y después con el pacto de Chicoral vamos a echar todo para atrás. Eso tiene que ver con la otra pregunta, el fondo ganadero. ¿Por qué no somos capaces con la Aporí? Pues que acuerden que Santos trató de sacar a la Aporí y no pudo. El poder terrateniente de Colombia sigue siendo absolutamente grande. Es decir, Colombia sigue teniendo una economía premoderna. Por todas estas razones, ahora yo no tengo la explicación de por qué está pasando eso, pero es evidente que está pasando. Y termino, claro, el mercado no puede regularlo todo. Retomo lo de Mario. Ahí les puse en el chat
la conexión a la película, está completa la película. Inside Job es como la desregulación, una película muy buena, como la desregulación llevó a la crisis del 2008. Es una película fascinante porque muestra cómo todas estas grandes calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Fitch y todas, empezaron a ponerle AAA, es decir, la mayor valoración a activos absolutamente frágiles, derivados sobre derivados, y entonces les empiezan a dar AAA, etcétera, y viene toda la crisis mostrando que finalmente estaban compradas Harvard, MIT, todas defendiendo la desregulación, y como dice Mario, pues ya eso de que el mercado, hasta los años, es que acuerden, yo les decía, mire, entre 1960 y 1990 la economía colombiana creció más que después de 1991. Y de alguna forma entre 1960 y 1990 creíamos en la intervención del Estado, en el Pacto Andino, en la regulación cambiaria, el decreto 444 de 1967 de Lleras. O sea, creíamos que la acción del Estado era importante. Después empezamos a aprender todas las teorías de no regulación. Vino a nivel internacional la crisis del 2008, a nivel colombiano la crisis de 1999. Y lo interesante de esta película, se la recomiendo, espero que la puedan bajar, ahí la puse en el chat. Lo interesante de esta película es mostrar cómo la desregulación fue finalmente la causa del caos financiero del 2008, la necesidad de todos los gobiernos posteriores en Estados Unidos de empezar a establecer nuevas regulaciones, porque es que si usted deja que la economía funcione sola, pues usted tiene monstruos. La competencia tiene el problema de que la persona más talentosa, la persona más ágil, pues termina absorbiendo a las demás. Entonces se convierte en un monstruo. Y tenemos a Google, que es un monstruo, tenemos a Amazon, que es un monstruo, tenemos a todas estas grandes empresas multinacionales que son unos monstruos. Hay que regularlos de alguna forma. ¿Y por qué son monstruos? Porque son talentosos. Y porque aniquilaron a los menos talentosos. Entonces, ¿qué tanto premiamos al talentoso? Esa es la pregunta fundamental. Ahora, todos entendemos ya que Facebook, que Google, que Amazon son monstruos y que hay que frenarlos. Y la única forma de frenarlos es a través de los estados. Gracias, Verónica. Muchas gracias, profe Jorge Iván. Muchas gracias, profe Mario, por tan excelentes exposiciones. Estas reflexiones nos sirven mucho para nuestra escuela y además fueron muy claras, especialmente para personas como yo que no somos economistas, que más o menos tratamos de entender el mundo en que vivimos y que de aquí lo interesante es poder tomar todas estas reflexiones y estas ideas para llevarlo, por supuesto, a nuestros territorios y mirar desde la sociedad civil qué podemos construir como agendas con las cuales podamos incidir en las distintas políticas públicas de nuestros municipios. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a los participantes por acompañarnos el día de hoy, por sus preguntas, por sus comentarios. Recuerden que ya la escuela tiene un número de WhatsApp donde pueden hacer consultas sobre dudas que tengan. El número 315-545-5688 y que es necesario que se registren en la plataforma. En la página web de la escuela de liderazgo.com pueden encontrar los tutoriales para hacer ese registro en la plataforma y poder acceder a todos los materiales, a todas las actividades y poder además desarrollar las tutorías. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos la próxima semana.